En este video vamos a continuar estudiando los sistemas de medición angular. Hasta el momento hemos visto el sistema sexagesimal, cuya unidad es el grado sexagesimal, el sistema centesimal, cuya unidad es el grado centesimal, y ahora veremos el sistema circular, cuya unidad es el radián. ¿Cómo se define un radián? Vamos a considerar un radiovector AB de longitud 6 unidades. Si ese radiovector barre un arco de circunferencia igual a su propia longitud, decimos que ha barrido un ángulo de un radián. Es decir, si ese radiovector de 6 unidades barre o describe un arco de circunferencia también de 6 unidades, el ángulo determinado vale o tiene una amplitud de un radián. Si en vez de considerar este radiovector tomamos un radiovector más pequeño, por ejemplo el radiovector AD de longitud 4,3, y ese radiovector barre un arco de circunferencia también igual a 4,3, decimos que describe un ángulo de un radián. Y si aún consideramos un radiovector más pequeño que barre un arco de circunferencia igual a su propia longitud, también describe un ángulo de un radián. Es decir que la longitud del arco es directamente proporcional a la longitud del radio respectivo. Aquí está en símbolos matemáticos la fórmula correspondiente de la proporcionalidad que he expresado. La longitud del arco dividido la longitud del radio es siempre la medida del ángulo que describen en radianes. Por ejemplo, si la longitud del arco es igual a la longitud del radio, el ángulo descripto es de un radián, como se ve en el gráfico. Es decir, si yo divido 6 dividido 6 me va a dar 1, quiere decir que el ángulo es un radián. Si divido 4,3 longitud del arco dividido 4,3 longitud del radio y me da 1, significa que el ángulo es 1. Si divido 1,82 dividido 1,82 también me va a dar 1. Ahora, si yo considero un ángulo, en vez de un radián, de 2 radianes, por ejemplo, estaría por aquí, sería todo este ángulo, ahí el arco es mayor que el radio. ¿Cuántas veces mayor? 2 veces. Entonces, si la longitud del arco, por ejemplo, es 2 veces la longitud del radio, significa que el ángulo descripto es de 2 radianes. Otro ejemplo, si la longitud del arco es 3 veces la longitud del radio, entonces el ángulo descripto es de 3 radianes. Para determinar la equivalencia entre los grados sexagesimales y los radianes, vamos a hacer la siguiente demostración. Supongamos una circunferencia. Si uno quisiera saber ¿a cuántos radianes equivale un ángulo de 360 grados? Es decir, de un giro completo. Sabemos que, por definición, la longitud del arco dividido el radio es la medida del ángulo en radianes. Si la longitud es toda la circunferencia y la dividimos por el radio de la circunferencia, nos va a quedar 2pi por r, que es la fórmula para sacar o para determinar la longitud de una circunferencia, dividido el radio, se simplifica radio con radio, y me queda un ángulo de 2pi radianes. Es decir, que todo este ángulo, el ángulo de un giro, equivale a un ángulo de 2pi radianes. Pero nosotros sabemos que pi es aproximadamente igual a 3,14. Entonces, si un ángulo de 2pi radianes es aproximadamente igual a 2 por 3,14 radianes, o sea, aproximadamente igual a 6,28 radianes. ¿Qué quiere decir eso?
¿Cuántos radianes hay contenidos en un giro? Hay 6 radianes y una fracción de radian. Lo vamos a representar. El ángulo este sería un ángulo de 1 radian. Fíjense que la longitud del radio es igual a la longitud del arco. Otro radian, llevamos 2 radianes, 3 radianes, 4 radianes, 5, 6 y un poquitito más. Es decir, 360 grados, que equivale a un giro en grados sexagesimales, equivale a 6,28 radianes.